A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas y los pechos curvos y los culos curvos, los sentimientos curvos, la ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo. A mí me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos y los sueños curvos. Los paraísos curvos, no hay otro paraíso. El día es curvo y la noche es curva, la aventura es curva. Y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas. A mí me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo, los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes. No me gustan las leyes porque son rectas y no me gustan las cosas rectas. Los suspiros curvos, las caricias curvas, el pan es curvo y la metralla recta. No me gustan las cosas rectas ni la línea recta, se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectos ni las maestras rectas. A mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas y los dioses curvos. Libérennos los dioses curvos de los dioses rectos. El baño es curvo y la verdad es curva. Yo no resisto las verdades rectas, pues vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo. A mí me gustan las personas curvas y huyo es la peste de las personas rectas. En los últimos episodios comencé a recorrer el gran estado de Utah, tierra de los indígenas Utes, de quienes obtiene su denominación. Este territorio provoca en quien lo transita un constante estado de asombro y admiración, pues su grado de belleza es digno de alabanza. Seguimos rodando. Dirección al Arroyo de la Cebolla, a.k.a. The Onion Creek. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. William Blake decía que si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Me gusta lo infinito porque no se acaba, así como me gusta la vida porque sé que sí. Por eso, antes de que lo haga, mi objetivo era llegar a Onion Creek, un impresionante lugar del que unas señoras de Wisconsin me habían hablado. I think you could make it. I can do it. Yeah. Nice meeting you. You are wonderful. Please stay safe. You too, thank you, chao. Y lo que no ha tocado de momento ha sido caerse. Todavía no me he caído en Estados Unidos. ¡Qué alegría! ¡Ay, ay, ay! Me brincó la moto. ¡Qué cantidad de paisajes increíbles! Uno detrás de otro. Van cambiando y cada uno va mejorando al anterior. Vamos de escándalo. ¡Oh! Ahora esto con agua tiene que ser muy difícil. Oh. Bueno, pues esta es la parte más técnica que me he encontrado de la BDR. Había una que ponía Experts Only y no la quise hacer porque tío, es que si sale algo mal, la pagas muy cara. Pues en la situación en la que estás consciente, aprietas el teléfono satelital y ya está. Pero la situación en la que estás inconsciente, a ver quién te encuentra, macho. Si es que hay ciertos sitios por los que no pasa nadie. Entonces, si es una ruta de puro enduro, es muy temerario hacerla en solitario. Tienes que hacerla con alguien más. Y sin embargo, iba solo, habiéndome metido sin saberlo en el desvío para expertos de la BDR, la cual a veces ofrece alternativas para quien busca más adrenalina o viaja en una moto más ligera. ¡Qué piedra, chaval! ¿Has visto esa piedra? ¿Qué hago aquí? Tendré que hacer un dron aquí. No seré tan osado de meter la moto ahí, tío. La cabra tira al monte.
y luego no puedes parar de hacer cosas cada vez un poco más locas. Se ve bien firme, pero imagínate que supernova, que está bien pesada, hace que se caiga la piedra y nos caemos supernova y yo por aquí y se termina nuestra asistencia por el planeta Tierra. Aunque bueno, a lo mejor ahí sobreviviríamos. Mamma mía, chaval. A ver, tío, si es que no, ¿para qué? Ay, Agustín, ¿por qué eres así? No quiero, pero quiero, no quiero, pero quiero. A ver. Trabajo por ahí. Aquí pongo la pata. Me voy por ahí. Sí que se puede, tío. Le damos. La ponemos aquí. La traemos así. La ponemos aquí. Me siento ahí. Plano de dron de aquí para acá. Y luego la saco por ahí. Venga, que se puede. A ver. Espero no arrepentirme. Vamos. Controlando las pulsaciones. Uy, uy, uy. Voy a tener que echar un poco para atrás. Pero de momento. De momento. Supernova, pero qué guapa estás. Si se quiere, se puede. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta correr en moto porque acabo en sitios como este. Me gusta viajar porque crezco. Me gusta la aventura porque rejuvenezco. Cuando late alto, el que rumia tras el pecho. ¿Qué voy a hacer si nace paz? ¿Qué voy a hacer si nace blue? ¿Qué voy a hacer si es sweet back? ¿Qué horas son mi corazón? Oh, no. Oh. Uy. A ver. Te vayas a caer por el precipicio, Agustín. A estas alturas de la película. Ahí sí se me aceleró el corazón, ¿eh? De las mejores rutas que he hecho en mi vida. Esta de Utah, de la BDR. Pero este tramo no es para principiantes, ¿eh? Ya os lo digo, hay que saber colocar bien el cuerpo. ¿Estás tú? Hostia, chaval. ¿No será este el tramo que era para expertos? Porque me parece un poco complicado, como para que manden aquí a alguien que va a pasear sobre una pista de tierra. Luego lo voy a comprobar, a lo mejor es este el chungo, ¿eh? Que con el East y el West a veces me confundo. Porque claro, esto de los puntos cardinales, ¿quién se lo ha inventado? ¿En qué momento se decidió que el norte era norte, el sur era sur, el este era este y el oeste era oeste? Chica, ¿qué dices? Soy muy mía, yo me transformo. No es mariposa, yo me transformo. A ver, aquí si no da. No dio, menos mal. Por algo eres tan alta, supernova. Es que se forman aquí con las rocas unos escalones que flipas. Creo que hoy estoy inspirado, ¿eh? Hoy lo estoy haciendo bien. Se nota que he dormido 10 horas en el motel ese al que fui ayer. Ay, ahí sí dio. Fiu. Cierra la pam. Que en la GoPro no se ven las inclinaciones, pero esto está pegando unos brincos como si fuera el rodeo de Texas. Pero en Utah. Vamos allá. No me queda mucha luz, ¿eh? Tengo que llegar a acampar a algún sitio donde me sienta seguro durante la noche por el tema animal, que hoy he vuelto a preguntar y me han dicho que sí, que esto está lleno de osos negros concretamente. También me han dicho que les suelen temer al ser humano y que cuando más se acercan es cuando huelen comida o cuando tienen las crías ellos y sienten una amenaza. Ahí sí son violentos, como casi todos los mamíferos. Nosotros hacemos lo mismo. Y si se me hace de noche, pues tendré que acampar donde me toque, en un claro de esto. Yo voy a intentar llegar al punto que me he propuesto, que creo que ahí sí es seguro acampar. Bueno, yo creo que estoy haciendo definitivamente el tramo de Experts Only, porque no creo que manden por aquí al usuario medio, tío. O sea, esto tiene su aquel, ¿eh? Vamos. Oh, mamá. Los últimos rayos de sol tiñen los picos
de las montañas que hacen de centinelas de mi camino. Ahí están diciéndome: Agustín, o te das prisa o igual lo pasas mal, ¿eh? Que tiene de todo el camino este. Tiene piedrotas, arena, partes ligeramente deslizantes, todo junto a la vez. Joder, chaval, ¿cómo está esto? ¿Queríais aventura? Pero aquí la tenéis. Las señoras de Wisconsin no han venido por aquí ni de cachondeo, ya te lo digo yo. Madre mía. Madre mía. Ay, casi me caigo. Hostia, tío, esto está jodido, ¿eh? Bien jodido. Qué rocotas hay en el suelo, macho. Vamos por aquí mejor, que si me caigo sea por el lado izquierdo de la montaña. Pero, mamá, esa debería ser la última parte difícil. Creo que estamos llegando a la llanura. Jamás volveré a subestimar las rutas de BDR. Esta mañana pensaba, si son facilonas, si son para dar un paseo. Paseo. Esto es enduro, chaval. Pues momento de tomar una decisión. Estoy ya algo cansado y aquí he encontrado un lugar como que hacen hogueras de vez en cuando. Sin embargo, el sitio al que quería llegar está a 15 kilómetros. Está más cerquita de la carretera. Entonces, no sé, tío. También estamos ya en zonas más bajas. Yo me imagino que los osos estarán en zonas más altas. Pero claro, son suposiciones. Que me queda media hora de luz, tío. Yo haría parte del camino de noche, estando ya cansado. No sé. ¿Qué dicen ustedes? La hoguera está hecha ya. Bueno, he tomado la decisión de continuar. Es más o menos una hora de camino, así que espero no arrepentirme. Es que hace 2 horas que no me he cruzado a nadie, tío. Mira, por aquí vienen las inundaciones. Cuando llueve mucho, por eso también se llena tanto de arena, porque la va arrastrando de la montaña. Hostia, tío. ¿Cómo está esto, tú? Desde vuestro salón es increíble, es una peli de acción. Desde mi sillín es la bomba también. Solo que no quiero que salga nada más, evidentemente. Evidentemente. Es una caída aquí y ya me quedo sin energía seguro. Hostia, chaval, vamos a coger un poco de carrerilla. Vámonos. Oh. ¡Hostia! Imagínate que está todo cerrado. Esto es impresionante, ¿eh? Me ha parecido ver una señal de camping aquí. Aquí sí me siento seguro, en la explanada. No me queda claro cuál es la camping area. A lo mejor es donde buenamente se pueda. Y ya no es seguro seguir, tío. ¿Será esta la camping area? ¿Cuál es la camping area? No me queda claro. ¿Dónde acampo? ¿Dónde acampo? Esos arbolitos de ahí son los que más confianza me dan. Voy a investigar. Private property. No trespassing. Entiendo yo que es de aquí para allá, ¿no? Que aquí podría acampar. Aquí cabría bastante bien la tienda. Si acampo aquí, no estoy trespassing para allá. Entiendo que la propiedad privada es del arbolito para allá. Por tanto, creo que voy a dormir aquí. Porque el sol va a salir por allí. Venga. ¿Y esta caca de qué será? No será caca de oso, ¿no? Esa mierda muy sospechosa. Hostias. Grande es. Esto tiene que ser de vaca. ¿Cómo va a cagar así un oso, tío? Bueno, está. En definitiva, que no sé qué hacer. Voy a mirar el mapa. Eso es lo que voy a hacer. Pero si no encuentro nada claro, ahí pongo la tienda y les diré que soy de Suecia. Si ruedo oscuro me fracturo. Acampar y hacerse el sueco era lo más seguro. Bueno, la decisión ha sido tomada por unanimidad. No voy a traspasar nada, pero me voy a quedar al borde. Por aquí.
Por aquí, por aquí, por aquí. Así va a ser. Mirando el camino, por si hay que huir. A montar la tienda. Aquí la almohadita, aquí mi cuerpecito. Qué bien voy a dormir, muchacho. Uy, estoy cansado, ¿eh? Ha sido dura. Yo creo que hacer la BDR de Utah completa, yo creo que es una semana. Una semana de off-road entera. Es que es muy larga, ¿eh? Es muy larga. Es atravesar el estado prácticamente en un 90% por pistas de tierra. Pero qué pistas y qué vistas. Habrá que cenar. Me tengo que comer todo el jamón para que no huela. Y porque tengo hambre. Se preguntarán cuál es el menú de la cena de esta noche. Pan, pechuga de pavo, queso industrial y unos tomates aparentemente orgánicos que seguro que no son orgánicos. Un aguacate, aceite de aguacate y de postre tenemos unos exquisitos pistachos. Que si queréis otra cosa, os la puedo hacer, ¿eh? Pero que si os conformáis con esta, pues mucho mejor. Aquí están las preguntas para hacer la espera un poco más amena. Si tu vida hasta ahora fuera un libro, ¿cuál es el título? Una pregunta muy trascendental que acompaño de movimientos muy banales, como es poner queso en el sándwich. Aunque también esto puede ser muy trascendental. Está ocupado, lo siento. Hostia, son grandes, ¿eh? El título del libro que representara mi vida se llamaría y se va a llamar Ibituku, que en Emdua guaraní, lengua de Paraguay, significa el camino del viento. El año que viene pararé de viajar para escribir y sabéis que va a ser lo mejor que haya hecho, estoy seguro. Yo creo que cada etapa de la vida podría generar un nombre para un libro, pero sin duda alguna el nombre que define estos 7 años de Soy Tribu es ese, el camino del viento. Próximamente en las mejores librerías. Acuérdense. No calculé bien el sitio de la tienda. ¿Veis esto de aquí? Son gotas de sudor. ¿Por qué? Porque no calculé bien dónde queda el este. Y está ahí todo el solazo. El Lorenzo pegando. La verdad, no he dormido muy bien. Los aullidos me distraían. Pero he visto unas estrellas fugaces. La más grande de mi vida la he visto esta noche. Iluminó todo el cielo. Aquí no era. Ahí sí era. Calcular bien el este, por favor. Calcularlo bien. Primera misión de la mañana, gasolina. Vamos a ver. Aquí se supone que hay un bolsillo de donde sale un tubo, el cual, cuidadosamente, a ver si apreté bien esto. Acordaos, si lo apretáis mucho, luego os costará desapretarlo. El guante va a ser. Como no lo abra, no voy a ningún lado, ¿eh? A ningún lado. 20 kilómetros podría hacer. Le hago un agujero con la navaja donde sea. Ahí va. Lo hemos conseguido. Se me ha doblado un poco la boquilla. Ahí vamos. Ay, mierda. Esto me permitirá llegar hasta la siguiente estación. La bolsa está brutal. La boquilla esta no vale para nada. Bueno, dejamos nuestro campamento y nos disponemos a continuar la ruta. El destino de ahora sigue siendo el mismo de ayer. Onion Creek, el arroyo de la cebolla. Me parece que vamos a ir recorriendo un buen desfiladero. Mamma mía, tío. Qué brutal. Sol de los arenales, gran sangre del bravo Saihueque. Grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche.
Es en rutas como esta cuando se toma conciencia del baile del tiempo, de la belleza cincelada por el viento y del cómplice juego del sol con la tierra. Sol, como dice el poema, que se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Besó la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Pues tanto hay sueños vívidos como sueños grises. Yo decidí soñar a todo color y en alta definición porque, aunque a veces recibamos precariamente la señal, en realidad la calidad de la transmisión depende de uno mismo. Digo arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Neuquén. Menos mal que no hice esto de noche porque habría sido peliagudo y temerario. A vista de dron me ha parecido dilucidar el origen del nombre de Arroyo de la Cebolla. Pues sus cromáticas formas hacen que el cañón se asemeje a las capas de una cebolla. Mira que, aunque más arriba sea casi todo desierto, con un poquito de agua, los árboles que crecen. Y este aparentemente minúsculo arroyo es el culpable de todo este cañón. Recuerden, no importa la cantidad, sino la persistencia. Sol que se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. El sol, la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Madre mía, ¿qué es esta locura, tío? Elementos contentos. Los elementos que recorremos por fuera son los mismos que nos conforman por dentro, pues el origen es uno. La separación es tan notoria como ilusoria, pues aunque efímeramente carne seamos, con huesos, pelos, ojos, manos, a mero polvo volveremos, ya que hoy estamos y mañana ya no. Parece que aquí volvemos al pavimento. Esto es lo que tiene el off-road. Cuando te ha llevado a tu límite, toca hacer esto. ¡Mua! Está durillo, ha sido increíble. Ahora no tengo ni idea para dónde ir. Creo que hay un parque nacional aquí con unos arcos muy bonitos, pero yo lo que necesito es un filete de algo y mucha agua. Así que voy a ver para dónde tiro. Tras mirar el mapa elegí ir a Moab, un pueblito de Utah donde además de reponer energías, repararía un par de cosas con Sasha y Quentin antes de continuar hacia mi siguiente destino. El oeste americano es tan grande y mi depósito tan limitado que si vas a gran velocidad te quedas sin gasolina casi sin haberte enterado. Los siguientes servicios están a 35 millas, que son más de 50 kilómetros. Y yo tengo gasolina para 9. Pero, por suerte, fui previsor. Y sabiendo que en Estados Unidos pueden pasar estas cosas, tengo aquí mi zorro del desierto. ¡Ay! ¡Qué desastre! Estados Unidos tiene muchas cosas rectas. También las hay curvas, pero sobre todo rectas. Todos sabemos que en zonas curvas es más difícil quedarse sin gasolina. Sin embargo, en las rectas es más fácil. Al comienzo del vídeo creo que quedó claro que prefiero lo curvo sobre lo recto. Y tener problemas con las autoridades estadounidenses es, definitivamente, algo muy recto. Joder, ven aquí un coche de policía. En el próximo episodio les contaré si pude curvar la situación o si, por el contrario, sucumbí ante la implacable rectitud de la ley. Hostia, chaval. Hello.